Van en un barco turístico frente a la isla del Ángel de la Guarda, a 32 kilómetros de la costa mexicana. El lado este de la isla es popular por las excursiones de pesca, pero hoy su guía local, Pepe, los lleva a una cala remota, en la costa oeste más expuesta. Es silencioso, muy desolado. ¡Ahí viene! ¡Vamos! No hay nada como pescar ahí. ¿Así? ¡Sí! ¡Dios mío! Es fantástico. ¡No puedo creerlo! ¡Miren a Joe! ¡Intenta con otra caña! Cállate, ¿crees que no sé lo que hago? Bueno, ¿cuántos has atrapado hoy? ¡Nada! ¿Qué pasó, Joe? El desvío de la isla vale la pena. Después de un gran día de pesca, están más que felices con su guía, Pepe. Es un buen chico, extrovertido y agradable. Ni cabe en la cubeta, ni lo intentes. No hablaba inglés. ¿Qué pasó, Joe? Te van ganando. ¿Qué dijo? El balde es muy chico, ¿eh? El balde es muy chico. Ya nos vamos, ¿verdad? Sí, vamos. Al caer el sol, regresan al barco turístico. ¡Salud! Nos sentamos a tomar una cerveza y regresamos al barco grande. Pero al girar al sur, los chicos dudan del rumbo. El barco estaba anclado al norte de la isla. Oye, Larry, deberíamos ir por ese Creo camino. que no. Esto no me parece para nada familiar. Pepe, ¿a dónde vas? Pregunté, ¿el barco no quedó atrás? ¡Vamos bien! El Celia Angelina se fue para el sur mientras ustedes estaban pescando. ¿Sí? No, dijo, el barco pasó mientras pescaban. Y así fue. ¿Qué dijo? Nada. Confiamos en que sabe lo que hace. Y lo dejamos así. Tras una hora navegando hacia el sur por la costa, siguen sin rastro del barco. El guía tiene otras urgencias. Joe. Ya no hay gasolina. ¿Cómo que ya no hay gasolina? Nos dice que ya no tenemos gasolina. ¿Qué pasa? No hay gasolina, eso pasa. Esto está empeorando. Una mala y peligrosa situación. Les quedan minutos antes de que el motor falle. Y sin motor él sabe que no pueden dirigir el bote. Las corrientes podrían arrastrarlos al mar. Eso dice, mientras tengas poder. Pepe, vamos a la playa. ¿Qué playa? Hay rocas. No puedo ir. Solo esperan llegar a tierra. Pero la costa de la isla es una muralla de rocas y acantilados afilados. No hay playas, solo rocas. Saben que su única opción es llegar a la orilla. Entre la corriente y los tiburones, prefiero arriesgarme en tierra que en agua. ¡Vamos! ¡No me quiero estrellar! ¡No nos podemos estrellar! ¡A la playa! ¡Vamos! Lo único que puedes ver es el blanco del agua rompiendo sobre las rocas. Teníamos miedo. Su única forma de llegar a tierra es impulsar el barco directamente hacia las olas embravecidas. ¡Gira, gira! ¡Cuidado! ¡Joe, vamos a tener que cruzar! Pero justo cuando parecen estar a salvo, ¡Gira, gira! ¡Ah! Una ola me golpeó y me lanzó contra las rocas. ¿Están bien? ¿Dónde están? los hombres llegan a la orilla. Pero ahora están varados en la isla.
sin forma de pedir rescate. ¡Larry! ¡Aguanta ahí! Empapados y helados, temblamos hasta los huesos. ¡Tráela aquí! Buscan leña y prenden fuego, ¿Han prendido fuego antes? usando lo último de gasolina. ¡Wow! Once we got the fire going, Encendimos el fuego, nos secamos y todo fue más llevadero. unbearable anymore. I heard a Escuché un ruido gorgoteante detrás de mí. behind me. ¡Larry! ¡Larry! And Me di la vuelta turned around. y su cabeza estaba bajo el agua. It was underwater. ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Voltealo! ¡Levántalo! Mi amigo estaba en problemas. Teníamos que sacarlo del agua. ¡Ayúdame! ¡Yo ayúdame! ¡Yo agárralo de los brazos! ¡Larry! ¡Agárralo! ¡Larry! ¡Vamos! ¡Larry! ¡Larry, ¿estás bien? I'm talking. Estoy hablando con él y no me responde nada. Response. ¡Larry! ¡Larry! The look on his La mirada en face su just- rostro it no just- estaba it bien. wasn't right. ¡Larry! I start checking for a Comienzo a pulse. comprobar el pulso. Checked his neck, Le reviso el cuello, his wrist. su muñeca. No sentí nada. Just nothing. Después de 12 días luchando por mantenerse con vida, su amigo finalmente sucumbió. I told Le dije a Pepe, está muerto. he's dead. Falleció. He passed away. He just Él simplemente murió y no pude hacer nada. couldn't do anything. That's probably the worst Ese fue probablemente el peor momento de mi vida. moment of my life. At first, En primer lugar, I was angry that estaba he enojado abandoned porque me abandonó. Debimos estar hasta el final, through the end. But pero me di then cuenta. I realized it was a big Fue una ordeal. gran prueba para él y al final su cuerpo se dio por vencido. Just gave out. Día 13. Joe decide dejar el cuerpo de su mejor amigo en la playa, con vista plena al océano y a cualquier bote que pase. I want him found. Quiero que lo encuentren. Quiero que encuentren su cuerpo, aunque solo sea el esqueleto. Como sea, quiero que lo encuentren, que lo lleven a casa. Taken home. Voy a regresar por ti. I said my goodbyes to him. Le dije adiós y le dije que tenía que irme. I have to leave. Me rompió el corazón. It broke my heart. Lucharon por seguir hacia el norte, apenas aferrándose a la vida con cada paso. We were living. Estábamos viviendo momento a momento. Ya no se trataba de si podía avanzar los 3 metros más. Era ahora mismo. ¿Puedo dar otro paso más? I take another step. Luchando contra su diabetes. Es un milagro que haya sobrevivido 13 días sin comida ni agua adecuada.
pero ahora teme que el final esté cerca y enfrenta una agónica y anónima muerte. If I die, Si me muero, nadie nunca va a encontrar mis huesos. I'm gonna find my bones. Alcancé el abismo. I was at rock bottom. ¡Yo es un barco! Se dio la vuelta y me gritó, ¿viste ese barco? Estaba emocionado. I didn't think No creí que hubiera un barco. Pensé que estaba alucinando. hallucinating. All of a De repente estoy solo. sudden, alone. Finalmente son rescatados por dos pescadores mexicanos. It was exhilarating. Fue emocionante ver este barco. Gracias a Dios esto ha terminado. Thank God this is over. I was relieved. Sentí que me quitaban un gran peso de encima. The burden had been lifted off my shoulder. Esa tarde, su esposa recibe una llamada de su hijo. Dice, encontraron a papá. Salió esta mañana y los pescadores lo recogieron. Él está bien. Estaba emocionada, pero al mismo tiempo sabía que había algo más que estaba mal. Él me comentó que su amigo había fallecido y yo dije, Dios mío, See my wife, Vi a mi esposa, mi hijo, su hija. Todos ellos. Fue genial. Solo me sentí mal porque mi amigo no estaba allí para compartirlo. wasn't there to share it. El cuerpo de su amigo fue recuperado y llevado de regreso a su familia en Estados Unidos. If Lorenzo had gone, Si Lorenzo hubiera aguantado un día más, él estaría con nosotros, estaría aquí ahora. I'd be here now. Steve espera que la soledad en el mar abierto en el barco que él construyó lo ayudará a dejar atrás un año difícil. Estaba realmente por mi cuenta ahí afuera, lo cual estaba bien. No necesitaba a la gente. Realmente no necesitaba tanto a la sociedad. Me imaginaba más como una criatura marina. La primera semana en alta mar, el clima es excepcionalmente bueno. Cuando salí de las Islas Canarias por una semana, la navegación fue increíble. Todo era hermoso y escuchaba la radio mientras tocaba el bote como un tambor. Tenía toda una rutina de ejercicios en el barco. Se sentía como estar en casa. Pero a 1200 kilómetros y una semana en el medio del Atlántico, el clima comienza a cambiar. El clima empieza a ponerse feo. Probablemente estaba soplando unos 35 nudos, más o menos. Y las olas empezaron a crecer.
Para un marinero experimentado como Steve, no es nada fuera de lo común. Antes ya había visto climas mucho peores. Pensé que podría ser cosa de 1 o 2 días y que todo pasaría. No le di importancia. Todo estaba bien. Al caer la noche, el mal tiempo continúa. Steve activa el piloto automático y se acuesta para descansar. La gente cree que navegar es una tarea tranquila. No lo es. Las enormes olas están azotando el lateral del barco. Se sentía un movimiento bastante brusco, pero aún así podía medio recostarme y estaba medio dormido. De repente hubo un estruendo fuerte en el lado de la proa. Y de inmediato fue como una inmensa inundación de agua. Steve no tiene idea con qué chocó, pero el casco del barco ha sido destrozado. El agua estaba subiendo muy rápido. En segundos, el agua está sobre su cabeza. Solo pensé, este barco va a estar bajo el agua. Me voy directo al fondo. El bote se está hundiendo. Sabe que tiene segundos para llegar al bote salvavidas en la cubierta. Entonces tiro de la cuerda y la cuerda sigue saliendo. No pasa nada de nada. ¡Vamos! Esto no funcionó. ¡Vamos! Y finalmente, ¡boom!, se abre. Steve llega a salvo, pero justo cuando está a punto de soltarse, surge un pensamiento aterrador. Me di cuenta de que con el equipo que había en la balsa no duraría mucho tiempo. Todo lo que necesita para sobrevivir está dentro del barco inundado. Era fundamental que regresara al barco, me sumerja y recuperara el equipo necesario. Aunque me di cuenta de que el barco podría hundirse bajo las olas en cualquier momento. En contra de sus instintos, no tiene otra opción más que sumergirse de nuevo en el barco que se hunde. Todo estaba oscuro, así que no podía ver nada. Podía sentir el equipo de emergencia. Estaba amarrado. Comencé a cortar con determinación. Steve libera su kit de emergencia. Pero justo cuando llega a la escotilla, la escotilla se cerró de golpe. El barco está cubierto de agua. Me voy a hundir. Pensé que era el fin. Si no salgo de aquí ahora mismo, estoy sumamente seguro de que voy a morir. No tengo ninguna duda. pero cuando sus pulmones están por estallar, una enorme ola rompe contra el barco. De repente había aire.
lo cual fue realmente un gran alivio. Con solo segundos de margen, Steve escapa, aferrando sus vitales suministros de emergencia. Salté a la balsa y vi que me estaba alejando del barco. Steve solo puede observar cómo se aleja, no solo de su barco, también de su sueño. A la deriva en medio del océano Atlántico. Fue simplemente devastador. Esa primera noche, el viento soplaba muy fuerte, estaba muy frío, demasiado húmedo, fue un momento muy aterrador. Tenía mucho frío y no paraba de temblar, y me preocupaba morir de hipotermia. Quizás no pasé la noche. Día 1. Sale el sol, para revelar el horror de la situación de Steve. Su barco se perdió, y está solo en medio del Atlántico. Estoy muy lejos de cualquier persona y también estoy en una parte muy vacía del océano. Solo soy una pequeña cosita rodeada por la inmensidad del mar. Era un poco abrumador. Steve no tiene medios de comunicación y sabe que nadie estará buscándolo. En casa sabían que tardaría unas 5 o 6 semanas desde Canarias. Les avisé para que no se preocupen por mí si no aparezco dentro de ese tiempo. Steve calcula que está a 1.600 kilómetros de tierra firme, completamente a merced del viento y las corrientes, que lo empujan más hacia el oeste, adentrándose en el océano. Estaba en una zona donde no pasaban barcos y necesitaba llegar a las rutas marítimas para tener chances de ser rescatado. Steve estima que las rutas de navegación están a 500 kilómetros al oeste. Incluso si los vientos lo empujan en la misma dirección, le tomará al menos 2 semanas llegar allí. Y tiene poca reserva de agua potable para emergencias. Tenía alrededor de 8 litros de agua, que teóricamente eran suficientes para tal vez 8 días. Sin suficiente agua, no tiene ninguna posibilidad de llegar vivo a las rutas marítimas. Es irónico que el desierto más grande del mundo sea el océano. No puedes beber nada de esa agua, no hay sombra, y mis posibilidades de sobrevivir eran casi nulas. Junto con un arpón y algunos otros suministros que rescató de su barco, Steve descubre 3 kits de purificación de agua de emergencia, llamados destiladores solares. Los destiladores solares que tenía fueron creados para pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Nunca conocí a nadie que realmente los hubiera usado. Tenía 4 litros de agua y faltan más de 2 semanas para que llegue al canal de navegación. Así que los destiladores fueron cruciales para sobrevivir. Steve llena el destilador con agua de mar, sabiendo que el calor del sol debería separar la sal del agua. En media hora ya tenía una bolsa llena de agua. Seguí intentándolo una y otra vez. Steve no logra entender cómo funcionan. Es agua de mar, solo agua de mar. Simplemente no funcionó. Y ahora enfrenta su primera noche a la deriva en el océano.
Me sentía desesperadamente solo y, en cierta forma, todo eso era una experiencia infernal. Steve sabe que es esencial resolver su problema de agua potable y la tormenta le da una idea. La mayoría de los sobrevivientes dependían de agua de lluvia. Si Steve logra usar el toldo para recolectar agua de lluvia, quizás tenga una solución. Era prácticamente como beber el vómito de alguien. Era tan horrible que no se podía beber. El pigmento naranja del toldo contamina el agua. Decidí que nunca iba a beber agua del toldo. Era demasiado peligroso. La búsqueda de Steve para encontrar consuelo en el mar ha resultado en un aislamiento espantoso. Y no ve ninguna salida a su calvario. Ese día escribí mi propio epitafio. Mi nombre es Steve Callahan. Naufragué y estoy a la deriva en una balsa para 6 personas. Simplemente sentí que estaba totalmente condenado. Steve ahora solo tiene 3 latas de agua de emergencia, y los niveles tóxicos de sal en su cuerpo empujan al límite su salud mental. La parte física de mí decía, mira, ahí hay agua, vamos a agarrarla. Pero la parte racional, la que domina y controla, me decía, no tiene sentido a menos que estés a punto de morir. Todavía no es momento de hacer eso. Es una mirada al cielo desde el infierno. Solo en el océano por más de 70 días, el cuerpo y la mente de Steve ahora están colapsando. Su única opción es llegar a tierra. Pensaba que iba a ver las islas mucho tiempo antes de este momento. Día 73. Día 74. Debería estar llegando a las islas. Debería haber alguna señal de que estoy cerca. Pero Steve se da cuenta de algo. Si ha calculado mal su posición, las corrientes lo arrastrarán al océano y a un destino fatal. Quizás estoy tan al norte que lo siguiente es Inglaterra. Dentro de 8 meses. Eso fue muy duro. Estaba muy preocupado de haberme equivocado y pensar que no lo lograría. Ya no sé qué pensar. Día 75. Quizás estoy muerto. Tal vez esto es lo que se siente y esto es lo que merezco por mi vida miserable y quizás me quede flotando por aquí para siempre. Sentí la desesperanza de quienes quedaron a la deriva en el mar y nunca regresaron, sin que nadie supiera qué pasó. Y aquí estaba yo entre ellos, podía sentir que estaban a mi alrededor. Era una sensación terriblemente desesperada. Había terminado. Estaba completamente agotado, no me quedaba nada más por dar.
Día 76. De repente, había una acumulación de todo tipo de cajas, botellas y plásticos. Para mí, esa fue la primera señal clara de que algo estaba cambiando. Algo voy a ver. El sol salió y fue como, hay una isla frente a mí. No podía estar a más de 15 kilómetros de distancia. Al ver el verde de la isla fue como tan fuerte, eso fue intenso. Pero para su temor, Steve se da cuenta de que la isla es una fortaleza de acantilados verticales y arrecifes de coral afilados como navajas. Dios mío, he llegado hasta aquí y no hay forma de que pueda desembarcar. Después de soportar tanto durante tanto tiempo, Steve no puede dejar que la salvación se le escape en el último obstáculo. Este viaje tiene que terminar hoy. No hay duda al respecto. De una forma u otra, esto va a terminar. Oh, wow. Es increíble. Realmente no podía creer que hubiera alguien allí afuera. En la mañana de su día 76 a la deriva, unos pescadores locales avistan a Steve. Él dijo algo así como, ¿qué haces aquí afuera, amigo? Y yo respondí, bueno, estoy aquí mejorando mi bronceado. Mis sentidos estaban como conectados a un circuito eléctrico de alguna manera. Todo estaba amplificado, cada color era muy vibrante y cada olor era realmente intenso. Era conmovedor. Para mí fue algo muy hermoso. Tras soportar 76 días en su diminuta balsa, los músculos se han atrofiado y pesa solo 45 kilos. Tras 6 semanas en el hospital, Steve se reúne con sus padres, que pensó que no vería nunca más. La pequeña isla de Marigaland, donde lo encontraron, está a 100 kilómetros al sur de su destino original, Antigua. No hay nada noble en haber sobrevivido. Solo fue lo que logré hacer. Creo que fueron los asuntos pendientes los que me mantuvieron con vida. Azariamas, un lejano pueblo fronterizo ubicado en la selva boliviana. Es raro que los turistas lleguen hasta aquí, pero parece figurar en los mapas de los mochileros que van en busca de aventuras. Es exactamente la clase de lugar donde esperarían encontrar a Kevin Gale, fotógrafo y amante de la vida al aire libre.
Vive en Oregón, pero hace años que viaja alrededor del mundo. Lo consideran una leyenda en los senderos para aventureros en Sudamérica. Fui a Sudamérica para disfrutar de la naturaleza. Me motivaba simplemente viajar de Colombia a la Patagonia y hacer la mayor cantidad de travesías que se pudiera. Josie Ginsberg es unos años menor que Kevin y se siente algo intimidado por él. Sin embargo, Josie también tiene una experiencia de vida importante. Acaba de salir del ejército israelí. El motivo por el que vine a Sudamérica fue uno solo y lo tenía muy claro. Buscaba una aventura. Yo era muy ingenuo. Estaba lleno de energía, abierto al mundo. Todo era posible para mí. Con Kevin y Josie viaja también Markus Stamm, de Suiza. Su novia lo acaba de dejar y busca no pensar en la separación. Markus y yo habíamos sido grandes amigos. Habíamos viajado juntos durante 8 meses. Estos muchachos están abiertos a la aventura, de modo que cuando Karl Brechter, un austríaco carismático que se autoproclama guía de la selva, ofrece llevarlos hasta un lejano pueblo indígena, lo escuchan maravillados. ¡Qué mapa tan malo! Sin detalles. Toda Bolivia en un mapa. ¿Ven? Aquí estamos ahora. Cruzamos el río Tuichi. Cortamos por este sendero durante 4 días y terminamos en el pueblo. Allí podrán ver a los verdaderos indígenas. Es una oferta tentadora a la que no pueden resistirse. Había una X hecha con bolígrafo. Carl dijo, allí están los indígenas. Nos dijo que había estado muchas veces en la selva, que era un experto. Entonces no tuve por qué dudar de él. Los lugareños le advirtieron que no fueran. En unos días comenzaría la temporada de lluvia y todos saben que esto hace que la selva tropical se convierta en un lugar peligroso. Pero Carl los convence de que sabe lo que hace, así que emprenden el viaje. Era un mundo diferente. Podíamos oír animales en todas partes. Los monos chillaban, gritaban. Era una película. Los muchachos no llevan muchas cosas. Saben que encontrarán agua fresca en la selva y piensan conseguir frutas y huevos de aves para alimentarse. Para comer carne, cazarán animales. En teoría, es un plan excelente. Todo lo que teníamos era arroz, porotos y sal. Nada más. El resto lo proveería la selva. Pero lo que matamos no era tan agradable. ¡A la olla! ¡A la olla! Era horrible. Carl lo agitaba en el aire y gritaba. Se veía el salvajismo en sus ojos. Estaba como pez en el agua. Le encantaba. Lo mataste. Lo asesinaste. No puedes hacerlo. ¿Qué? No hay leyes aquí. Estamos en Bolivia. Tú, cuídalo. Lo comeremos esta noche, Kevin. Markus, toma mi arma. Markus estaba destrozado. Ese animal indefenso. ¿Cómo pudo matarlo así? Y se negó a comer. Kevin estaba enfadado con él, porque estaba perdiendo peso. Es necesario nutrirse, pero Markus no quería comer. Estábamos en la selva. En ese ambiente pasan esas cosas. Él estaba demasiado sensible con todo. Cinco días y aún no hay señales del pueblo indígena. Josie y Kevin no tienen ningún problema en adaptarse a la selva, pero Markus se está transformando en un problema. Nosotros nos volvimos más fuertes, pero Markus no. ¿Qué te ocurre, Markus? Déjame solo, estoy bien. ¿Por qué no regresas? ¿Qué dices? No lo disfrutas. Tal vez la selva no sea para ti. Aún no hay ningún pueblo a la vista. Los muchachos empiezan a pensar que tendrían que haber escuchado las advertencias de los lugareños cuando les decían que en el Amazonas solo hay 2 temporadas, la de lluvia y la de mucha lluvia. Markus está cada vez más débil por la falta de alimento y se queda atrás. También,
Se queja porque siente mucho dolor en los pies. No se sentía cómodo caminando. Ese era el problema principal. Decía que el dolor era tremendo. No le creíamos. Siempre buscaba una razón para quejarse. Pero cuando Marcus se saca las botas, los otros ven claramente que tiene un problema. Tienes que tener mucho cuidado con esto. ¿Ves las llagas? Se abrirán y se te saldrá la piel. Y así tus pies estarán acabados. Luego de 7 días de caminar trabajosamente por la selva húmeda, los pies de Marcus desarrollaron pie de trinchera, llagas abiertas que dieron lugar a infecciones bacteriológicas y fúngicas. Estuvo tanto tiempo de pie que a su cuerpo se le dificulta enviar sangre con anticuerpos que puedan combatir las infecciones. En síntesis, sus pies se descomponen. Necesita atención médica y enseguida. Perdón. Lo siento. Marcus debería descansar. Que alguien baje conmigo a ver a mi contacto en el pueblo y volver a por Marcus. El pueblo. Dijiste que llegaríamos en 3 o 4 días. Llevamos más de una semana. Marcus podría quedarse aquí. ¿Qué? ¿No me crees? ¿Piensas que no sé dónde queda? Nadie dejará a nadie atrás. No era justo que Marcus continuara. Yo quería seguir. Si Marcus no hubiera estado allí, yo hubiese continuado, sin duda. Entonces, ¿qué hacemos? Desde donde están ahora, hay 2 maneras de salir de la selva. Pueden seguir por tierra y caminar unos 24 kilómetros río arriba, o tomar un camino más peligroso e ir en balsa río abajo unos 150 kilómetros hasta un asentamiento conocido. En este momento, no son conscientes de que esta decisión será de vida o muerte. El Amazonas boliviano demostró que no es un lugar donde uno pueda ir desprevenido. Debido a la humedad de la selva, Marcus tiene los pies infectados. No puede seguir. Por eso, a su pesar, el grupo decide salir de la selva y regresar. Deciden ir por el río. A diferencia de Kevin, que tiene mucha experiencia con la balsa, Carl, el guía del grupo, no es muy hábil en el agua. ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡A la izquierda! ¿Izquierda? Tranquilo, vamos bien. Desde el río, Kevin se dio cuenta de que Carl no tenía autoridad en la materia. Era ridículo, no sabía nadar. Carl no sabía lo que hacía en la balsa. Y yo se lo hice saber, le dije que estaba haciendo todo al revés. Escúchame, vamos bien. Nadie se va a ahogar. Yo creo que vamos bien. En ese momento había peleas en la balsa. Peleaban porque Carl decía que teníamos que ir hacia la izquierda y Kevin decía, tonterías, tenemos que ir para el otro lado. Entonces Carl empezaba a gritar y a insultar. ¡No me escuchas! ¡Mira lo que pasa! Era una locura estar así en el río. No había cooperación ni compañerismo. Era como un infierno. Luego Carl nos hizo parar en el margen derecho del río. Por ningún motivo en especial, solo dijo descansemos. Pero después nos dimos cuenta de que no había sido casual. No quería descansar. Lo planeó. Sé que lo hizo. Otra vez en tierra seca, Carl reafirma su autoridad. No tiene ninguna intención de volver al río. Estamos muy cerca del cañón. ¿Qué? Se tienen que olvidar de la balsa. Miren, estamos aquí. Casi a 1 kilómetro río abajo están las cascadas Malpaso San Pedro. Nos llamó y nos dijo, más abajo hay un cañón. Y no hay forma de salir. Si entras, te mueres. No hay salida, ¿no? 2 días en el río y ya te cansaste, ¿eh? No me crees. Ahora tenemos que caminar, ¿entiendes, Kevin? Caminamos alrededor del cañón. Nos mantenemos cerca del río. Unos kilómetros más adelante hay un pequeño pueblo minero, Cura Playa. Está a medio camino de San José. Si llegamos allí, estaremos en casa. Pero Kevin sabe sobre las cascadas y tiene un plan. También sabe que Carl no quiere volver al río. Lo que teníamos que hacer era acercarnos a las cascadas de San Pedro, parar, caminar por allí y luego continuar. Piénsalo, Josie. ¿Para qué emprendimos este viaje? Carl nos prometió un pueblo indígena que se suponía era lo mejor de todo esto. Nunca lo vimos. ¿Alguna vez existió? Lo único que nos queda ahora es subir a la balsa. Y Marcus no vendrá.
Al principio estaba enfadado. Mi sueño era conocer a los indígenas y ese sueño se desvaneció y fue principalmente por Marcus. Kevin y Josie dejan de escuchar a Carl. No quieren renunciar a la gran aventura. Quieren demostrar su capacidad para enfrentar rápidos peligrosos. Los demás pueden regresar seguros a pie. Podríamos hacerlo. Hacerlo solos. Elegí a Kevin. En ese momento lo elegí a él. Era mi compañero. Me quedé con él. Tú no vendrás, Marcus. Pasaron 3 días de la inundación. Lo único que Josie tiene para comer son huevos de ave y frutas en descomposición que están diseminadas en el suelo. Tiene fiebre y está débil por el hambre. Sentía mucha hambre. Estaba enfermo, herido y débil. Comencé a notar que ya no era consciente de lo que pasaba. Tal vez estaba enloqueciéndome. Pese al fracaso de la búsqueda por aire, Kevin se niega a darse por vencido y logra que un lugareño lo lleve a la selva en bote. Me encontré con un hombre llamado Chico y le pregunté si podía llevarme hasta Twitchy. Me contestó que sí, pero que debía regresar dentro de 3 días, lo cual era mejor que nada, de modo que acepté. Josie apenas se puede mantener en pie. No le queda más fuerza para continuar, pero descansar en el suelo fue decididamente un error peligroso. Algo me picó. Fue una picadura fuerte. Noté que era una hormiga. Luego otra picadura y otra más. Las hormigas cortadoras de hojas invaden el cuerpo de Josie. No son venenosas, pero sus mandíbulas son lo suficientemente poderosas como para cortar cuero y arrancar la piel de Josie. Puede haber hasta 8 millones de hormigas cortadoras en una sola colonia. Vi 100, luego miles. No podía escapar, no había forma de escapar. Pero la parte más horrible fue cuando la luz del sol reveló una alfombra roja. Unos 5 o 6 metros a mi alrededor se movía una alfombra roja de hormigas. Ahora tenemos que caminar, ¿entiendes, Kevin? ¡Kevin, no me dejes! ¡Yo sí! ¡Ah! Otra vez en el río, Kevin sigue buscando a Josie y exhorta a su guía a seguir. Le dije que quería llegar lo más lejos posible río arriba, y lo hicimos. Yo no quería detenerme. Olvídalo. Conmigo se desarrolló la selva. La selva no es más que una selva. Mis pies ya no eran pies, eran como 2 protuberancias cubiertas de sangre y pus. Me rendí. Le pedí a Dios, permíteme morir. Solo quiero descansar, deja que muera.
podemos seguir. Mira, el río está creciendo de nuevo. Hay rápidos arriba. Siento. No podemos seguir. Sabía que era el final de Josie. Llevaría semanas, incluso un mes volver a la selva. Y de ningún modo sobreviviría un mes más allí. Sentí un gran dolor y una sensación de pérdida. Y una gran culpa por haber causado su muerte. Josie está tan débil que el más mínimo movimiento le quita todas las energías. Oí el zumbido de una abeja o una avispa que se acercaba. La oí alrededor de mi cabeza. Ya estaba delirando. Trataba de deshacerme de la avispa. El zumbido estaba en mis oídos. Levanté la cabeza y me di cuenta de que no había ninguna avispa. Pero luego giré y vi sombras y personas. ¡Josie! ¡Quédate donde estás! ¡Aquí, aquí! ¡Quédate donde estás, Josie! ¡No te muevas! A esa altura no entendía lo que pasaba. Lo único que sé es que de pronto vi a Kevin y me desplomé en sus brazos. Nos abrazamos y así nos quedamos. Fue un momento de mucha emoción. No podíamos dejar de llorar. No podía creer que lo hubiéramos encontrado. Si hubiese estado 1 kilómetro más arriba, no nos habría oído. No lo habríamos visto. Eso fue un milagro. Sé que Kevin me salvó la vida. Pero, sin duda, fue un milagro. Creo que Josie me salvó la vida, porque si no lo hubiéramos encontrado, si él hubiera muerto en la selva, yo habría llevado una pesada carga por haber causado su muerte. Porque lo puse en esa situación, yo era totalmente responsable. Esa es mi opinión. Lo que hacía un mes había empezado como una apasionante expedición de 3 muchachos en busca de aventuras y un guía, tal vez desquiciado pero definitivamente persuasivo, terminó en una odisea de supervivencia para Kevin y Josie, que duró 20 días. Se impresionaron al conocer el destino de Marcus y Carl. Ellos creían que habían salido sin problemas de la selva. Fue conmocionante enterarnos de que no había rastros de Marcus ni de Carl. Por supuesto que cuando supe que Marcus se había perdido en la selva, me sentí pero muy mal. Kevin volvió inmediatamente a la selva para buscarlos, pero no pudo encontrar ninguna señal, ninguna huella. Parecían evaporados. El ejército boliviano también montó un operativo de búsqueda y descubrió que el pueblo indígena que Carl había marcado en el mapa no existía. Durante los años siguientes, Kevin y Josie buscaron a Marcus y a Carl, pero jamás encontraron nada. No me siento culpable de no haber llevado a Marcus. Sigo pensando que no dejarlo ir fue la decisión correcta. Pero siempre pensé, y ahora a veces también, que si hubiésemos regresado con Carl y con Marcus, si hubiésemos vuelto juntos, todo habría sido diferente. Pensábamos que lo que íbamos a hacer era más peligroso. Si sirve como excusa, eso era lo que pensábamos. Aún así, tomamos la decisión por él y nunca regresó. Kevin sigue fotografiando la naturaleza y disfruta de viajar.
Conoció a su esposa, Orla, en una de las misiones de rescate. Ahora viven en un kibutz, en Israel, con sus 2 hijos. Yossi Ginsberg es escritor y un gran orador que trabaja para preservar la selva amazónica. Vive en la selva tropical de New South Wales, en Australia. Benedict Allen, de 22 años, siempre ha sido un soñador y está viviendo el mayor sueño de su vida. Está siguiendo los pasos de su padre, convirtiéndose en un aventurero. Mi padre era piloto de pruebas y era muy emocionante tener a alguien tan admirable volando aviones sobre la casa. Y simplemente asumí que algún día estaría en una aventura igual que mi padre. Solo quería ser como uno de esos grandes exploradores como Cook, Stanley o Livingstone. Para su primera expedición, Benedict llegó a la selva más extensa de la Tierra, la poderosa selva amazónica. Cuando era niño leía mucho en mis libros sobre El Dorado, esa mítica tierra de oro. Pero nadie encontró El Dorado y pensé que tal vez ese sería mi destino. Su compañero en esta aventura es un perro callejero que se le unió durante el viaje. Estaba solo y ese perro me recordaba a mis perros en casa. Lo llamé Casio, que en indio significa perro. Así que para mí simplemente era un perro. Pero empezó a ser más que un perro. Empezó a ser mi amigo. A pesar de su entusiasmo juvenil, esta es la primera gran aventura de Benedict. Está intentando atravesar más de 1.600 kilómetros de selva densa e inexplorada. Así que él confía en 2 guías locales para ayudarlo a sobrevivir. Me enseñaron cómo sentirme a gusto en la selva, que para mí era un lugar desconcertante. Me mostraron qué podía comer, qué debía evitar y cómo cazar. Dependía completamente de estos 2 hombres y su impresionante conocimiento, porque yo no sabía nada, ya sabes, absolutamente nada. Durante 3 meses, se adentraron en la más vasta selva tropical, cerca de la supuesta ubicación de El Dorado, la ciudad de oro. Benedict fue advertido sobre peligrosos mineros ilegales que merodean la zona, y hay indicios inquietantes de que no están solos. Los indicios eran muy preocupantes desde el principio. En el agua había botellas vacías de cachaza, que es como un ron barato. Se sentía que había forasteros en el bosque. Me advirtieron que eran asaltantes, ladrones, personas acusadas de asesinato. Se habían dirigido a la selva porque aquí había una oportunidad de ganar dinero rápido. A pesar del miedo de Benedict, deben encontrar un lugar para acampar antes que oscurezca. Nos adentramos entre los árboles y nos topamos con un asentamiento. Pero mientras yo estaba preocupado, mis guías estaban fascinados. Uno de los guías recogió un abrelatas y se preguntaba para qué servía. ¡Vámonos! ¡Vámonos! De repente, llegó este tipo, Méndez. Él era el típico minero. Solo sentí que debía salir de ahí. Vámonos. ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces, Estamos buscando El Dorado. ¿El Dorado?
Estamos viajando al sur por la boca del Amazonas. No, mi amigo. Si viajas para Yachera, muy peligroso. Los rápidos están muy fuertes, pero puedo ayudarte. Méndez se ofreció para llevarme río abajo hacia El Dorado. Él conoce un sendero donde yo podría caminar desde el río hasta el mundo exterior. ¿Está bien? Nos divertimos. Y pensé que tal vez había juzgado mal a este minero, porque quizás era bueno. Y acepté este plan, al menos estaría yendo en la dirección correcta. Ok. Benedict acepta la oferta y se prepara para pasar la noche. Pero a medida que avanza la noche, siente que algo no es lo que parece. Me desperté sintiendo que algo estaba mal. Y pensé que debía revisar algunas cosas para estar seguro. Me puse las botas y fui al río, para ver si mi canoa todavía estaba allí y asegurarme de que todo estuviera bien. Escuché a Méndez y a su secuaz. Estaban hablando de mí. Decían, ¿por qué no le cortamos el cuello ahora? ¿Por qué no le cortamos la garganta ahora? Los indios que tendrán problema si lo matamos. No, a ellos les da igual. Comencé a sentir miedo y una descarga de adrenalina. Vamos, lo hacemos ahora. ¿Quién lo va a hacer? Yo lo haré cuando está durmiendo. Y me di cuenta de que simplemente me iban a matar. Pensé solo en correr, salir de ahí. Entonces, corrí hacia mi canoa. Y de repente, estaba en la oscuridad en mi canoa con mi perro. Y con su leal amigo Cashew, Benedict se aleja del peligro. Sentí alivio. Tuve esta horrenda y terrible revelación de que no estaba nada seguro. De pronto estaba rodeado por la selva en plena noche. Me sentía muy solo. Sin sus guías, Benedict se encuentra varado en una selva que parece infinita, sin saber la ruta de salida. Realmente era el principio de una pesadilla. Cashew. Vámonos de aquí. Después de remar por una hora, decidí calmarme y arrimarme a la orilla. Armé un campamento y supe que debía enfrentar la situación. Y esa situación era que mi gran sueño de niño se había acabado. Solo pensaba en salir de ahí. Sentía la sangre latir en mi cabeza. No tenía idea de qué había en la selva, ni si tenía lo necesario para poder sobrevivir. Día 1. Al amanecer, vi la inmensidad del lugar y allí estaba yo, solo, en medio de la selva. Fue aterrador.
Y pensé, no, vamos, es el primer día. Revisé mis suministros, comprobando si tenía lo suficiente para salir de la selva. Buen chico. Según Benedict, tiene suficiente arroz, azúcar y carne seca para 2 semanas. Tiene una red para mosquitos, un machete y un kit de supervivencia. Todo lo que necesita para sobrevivir. Si quería volver a ver a mis padres, debía arriesgarme y encontrar un sendero para salir de la selva. Pero Benedict sabe que buscar una ruta para salir significa adentrarse en aguas completamente desconocidas. Iba río arriba adentrándome cada vez más. De no encontrar un sendero, iba hacia el olvido. Empezaba a tener un poco de esperanza. Y aparecieron los rápidos. Recuerdo pensar, vamos, cálmate, tienes que salir de aquí. Pasé bastante tiempo jalando la canoa. Fue un trabajo duro. Era una lucha constante contra el río. Día 3. Después de 3 días en el río, luchando contra los rápidos, la dura realidad golpea a Benedict. Está adentrándose cada vez más en la selva, y todavía no hay señales del camino. Para el tercer día, mi entusiasmo se había desvanecido. Solo pensaba en la cantidad de rápidos que había. No aparecían en el mapa y eran interminables. Físicamente me sentía un desastre. Tenía las manos destrozadas y quemadas por jalar la cuerda. No sabía cuánto tiempo más podría seguir. No era que me estuviera quedando sin comida, simplemente estaba perdiendo la fe. Al llegar la tarde, Benedict y Cashew habrían superado lo peor de los rápidos. Ahora pueden seguir buscando una manera de salir de la selva. Recuerdo que comencé a remar hacia aguas más calmas, pero no había llegado lo suficientemente lejos. De pronto, todo se descontroló. Comencé a retroceder. Fue muy aterrador. Estaba luchando por mi supervivencia. Debía mantener la canoa a flote. Y entonces, ¡pum! La canoa se quebró con el impacto. Todo acabó en el agua. El perro, los suministros y yo. Fue un momento de terror al darme cuenta de que no solo estaba perdiendo mis pertenencias, también estaba luchando por mi vida. Intentaba recuperar el aire mientras me ahogaba.
Finalmente logré abrirme camino hacia la orilla del río. Recuerdo que intentaba comprender la situación, y la situación era que había perdido prácticamente todo lo que necesitaba para sobrevivir, hasta la compañía de Cashew, el perro. Fue un momento triste, porque él era mi amigo, mi compañía. Él era todo para mí. Y mientras Benedict se sienta a la orilla del río, se da cuenta de que junto a Cashew, su esperanza de sobrevivir se desvanece lentamente. No tenía comida, y eso me impactó. No tenía mi hamaca, ni la red para mosquitos. Tenía la cabeza llena de preocupaciones. ¿Terminaría muriendo de hambre? ¿Moriría lentamente de malaria? Era difícil imaginar cómo podría terminar todo, pero no parecía probable que volviera a ver a mi familia. Benedict sabe que nadie lo estará buscando, porque su expedición no debe terminar por al menos 3 meses, y sin comida ni suministros médicos, tendrá suerte si sobrevive una semana. La situación era muy clara. Si de alguna manera me quedaba donde estaba, simplemente moriría. Debía salir de ese lugar cuanto antes. Revisé los recursos que me quedaban para salir de la selva. Ya no entendía dónde estaba. No sabía si era de día o de noche, o si todo era mi imaginación. Estaba perdiendo por completo la noción de quién era. Para entonces, Benedict estaba tan débil y la malaria tan avanzada que su cerebro comenzaba a apagarse. Su lucidez y sentido de sí mismo se desvanecían y sabía que la muerte se acercaba cada vez más. Estaba aterrado. Sentía que eran mis últimas horas de cordura. Escribía repetidamente: no debo morir, no debo morir. Benedict se da cuenta de que si no come de inmediato, este podría ser su último día con vida. De una manera u otra el momento iba a llegar. Y pensé, es hoy, este es el día. Día en que realmente puedo reunir mis fuerzas, tomar el machete y matar al perro. Sin el alimento que Cashew le puede dar, Benedict está perdido. Ahora no tiene otra opción más que matar a su único amigo. En ese momento, me sentía como un verdugo. Recuerdo una cobardía terrible al acercarme por detrás, sabiendo que no podía enfrentarme a matarlo de frente. Le di un golpe en la cabeza por detrás. De pronto, había una salida de este infierno. En ese momento, solo pensaba en aprovechar lo más nutritivo: riñones, hígado, corazón, directo al fuego. Comí en silencio y con mucha tristeza, la verdad. Pero Benedict no puede digerir la carne. La malaria hace que su estómago rechace todo lo que intenta comer.
Entonces comprende que acaba de perder su última oportunidad. Día 27. Día 28. Pensé que no podía empeorar, pero empeoró. Estaba tirado en el suelo, retorciéndome del dolor. Mi hígado y mis riñones estaban siendo atacados, y yo solo luchaba por no perder la razón. La malaria de Benedict ha entrado en su fase final y mortal. Los parásitos se multiplican y destruyen sus órganos vitales, haciendo que su cuerpo colapse. En menos de 24 horas, entrará en coma y después morirá. Este era el momento en que todo podía terminar muy rápido. Y sentí un pánico creciente. Tenía que salir de la selva, costara lo que costara. Como sea, tenía que seguir adelante. Y seguir dando un paso tras otro. Seguía adelante, con poco progreso y a veces sin avanzar nada. No podía pensar bien, ni siquiera ver mi brújula. En ese instante pensé, bueno, nunca voy a salir de aquí. Era demasiado grande para enfrentarla y estaba perdiendo esa lucha. Benedict simplemente no puede seguir adelante. Está muy debilitado por la enfermedad. Fue un momento terrible y de soledad total. Pensé, este es el final. Y de repente, entre toda esta desesperación, confusión y esta sensación de estar atrapado, una imagen que nunca voy a olvidar. Vi esta rama cortada. Tenía un corte viejo, de hacía días, pero estaba muy claro que lo había hecho un humano. Me di cuenta de que había varias ramas como esta. Estaba en el límite con el mundo exterior. Comencé a investigar y de repente vi un sendero. Y bastó con verlo para saber que era verdad. Fue muy claro y todavía me emociona. Esta reconexión con el mundo exterior. Lo único que había estado esperando, por lo que recé, lo que imaginé, y fue absolutamente abrumador. Me encontré al fondo de un jardín. Frente a mí había una pequeña cabaña y también había un hombre. Y él simplemente se quedó mirándome, horrorizado. Y es lo último que recuerdo. Al reconocer los síntomas de la malaria,
El agricultor cuidó a Benedict durante 3 días, hasta que lo llevaron a un hospital en Macapá, donde se recuperó por completo. Una semana después, Benedict regresó a casa para reunirse con sus padres. Mi vida no volvió a ser la misma. Desde entonces, Benedict ha estado explorando el mundo, cumpliendo su sueño de ser un gran aventurero, como su padre. Estuve explorando selvas, desiertos, el Ártico, llevándome al límite, intentando conectar con esa experiencia que fue tan profunda. Es algo que me ha perseguido desde entonces, algo que siempre llevaré conmigo. Definió el resto de mi vida. Demasiado lenta. Y de repente, tu velocidad aumenta dramáticamente. La sensación de aceleración puede ser desconcertante por sí misma. Las cascadas de lava tienen una caída de 4.2 metros. Estaba aterrado. Es fácil evitarlas si sabes lo que haces y eliges el curso correcto. Pero ahora David se encuentra fuera de control. Recuerdo vívidamente el estar girando verticalmente, directo hacia las cascadas. Fui lanzado hacia adelante contra mi nevera. El bote, por razones que aún no entiendo, rebotó hacia arriba. Aunque el bote estaba lleno de agua, yo seguía adentro, iba derecho y aún flotábamos. Creí que estaría bien. Recuerdo pensar, lo lograste, bien hecho. Has navegado con éxito más de 100 rápidos en el Gran Cañón y solo estás a unos 80 kilómetros del final del viaje. Y ya es básicamente todo agua tranquila. Con las cascadas de lava a sus espaldas, David se quita su traje y el chaleco. Pero ha olvidado que aún quedan rápidos por delante. Mi primer recuerdo de estar en peligro fue cuando me encontré flotando directamente hacia estas rocas. Tienen puntas afiladas. Se parecen a los dientes de perro. Sabía que definitivamente no quería chocar con ellas. Di una remada fuerte río arriba, intentando girar el bote para así poder evitar las rocas. Esto no puede estar pasando. Al principio pensé que mi bote se voltearía solo y saldría flotando. Pero la corriente ha sujetado la balsa firmemente contra la roca. Y de repente, el bote salió volando. Estaba completamente atónito. ¿Cómo puede ser el río tan poderoso para lanzar esta balsa de 900 kilos por los aires? Recuerdo mirar hacia el agua y decir, estoy en un gran problema. Salí del bote con la cabeza fuera del agua, respirando. El agua está a 4.4 grados centígrados.
y David debe de salir o se congelará hasta morir. Me preocupaba quedar enredado en la balsa. Estoy mojado, tengo frío y estoy con una balsa volcada. Con su balsa ahora inútil, no tiene cómo salir del cañón. Su única opción es volver a enderezarla. Pero como su balsa pesa 900 kilos, va a necesitar todo su ingenio. No podía meterme bajo la balsa para darle vuelta. Supe que la única forma de enderezar la balsa era con una polea y cuerda. Pero para armar la polea, va a tener que meterse bajo su balsa para recuperar el equipo en las aguas heladas del río. Está oscuro ahí abajo. No puedo ver nada y básicamente trabajo a ciegas. Tengo una imagen en mi mente de cómo deberían ser las cosas, pero todo está patas arriba. Y tengo que obligarme a entrar y salir del río para buscar esas cosas. Necesitaba poleas, mosquetones, cintas y anclajes para escalada en roca. Con cada inmersión bajo la balsa, la temperatura de David baja y debe enfrentar a los efectos de la hipotermia. No es frecuente tener experiencias de frío prolongado. Y eso era lo que enfrentaba. Con el frío, la sangre se espesa y los músculos reciben menos oxígeno. Y por ende, llega menos oxígeno al cerebro. No piensas con la misma claridad. Y sabía que eso era lo que me estaba pasando. A David le tomó más de 1 hora recuperar el equipo necesario. Para cuando terminó, apenas podía moverse. Pero ahora debe averiguar cómo armar el complejo sistema de poleas. Tenía mucho frío, mis pensamientos eran lentos. Y por esa razón todo el proceso tomó bastante tiempo. David sabe que si no puede levantar la balsa de 900 kilos, quedará varado. No estaba ni cerca de dar la vuelta. Un anclaje se soltó y pasó cerca de mi cabeza. Los esfuerzos de David fueron en vano. Su única opción ahora es encontrar una manera de aligerar la carga. Podía mirar río abajo y ver que había una especie de base arenosa un poco más adelante. Pensé que si lograba llevar el bote hasta allí, tendría un área lo suficientemente grande para descargar el resto del equipo. Pero es imposible arrastrar el bote a la orilla. Frío y desesperado, David decide arriesgarse. Al darme cuenta de que no podría esperar a lo largo de la orilla, estando en ese rincón, me subí al bote. Recuerdo estar de pie en esa balsa volteada con un remo, intentando navegar río abajo para llegar a ese arenal, como un gondolero veneciano con su único remo, navegando por los canales. Pero el río es tan poderoso que es imposible de maniobrar. Cuando giro el remo, termino girando yo y no la balsa. Arrastrado más allá de la alcoba, ahora se lanza hacia el siguiente conjunto de rápidos, sin forma de navegar en ellos. No hay nada de qué agarrarse. No se pueden apoyar ni pies ni manos. Luchando por respirar en el río helado,
David tiene que aferrarse a su balsa o ahogarse. Logré agarrar la línea de vida del bote. Pero la poderosa corriente lo arrastra con la balsa hacia enormes rocas bajo el agua. Floté sobre las rocas y me arrastró por ellas con la proa. David tiene que tomar una decisión. Si se aferra a su bote, será estrellado contra las rocas. Si lo suelta, él perderá todo. A pesar de su agotamiento y hambre, no puede siquiera descansar. La temperatura baja rápido y se está quedando sin leña. Empecé recogiendo lo que estaba cerca de donde estaba y cada día me alejaba más, tardando aún más y alejándome de donde me encontraba. Evidentemente te vuelves cada vez más débil y por ende se hace más difícil realizar lo mismo que el día anterior. Mientras hacía eso, apareció una lagartija de unos 10 centímetros probablemente, que se deslizó por una roca. Por alguna razón, fui lo suficientemente rápido para atraparla. La partí y la tragué. Tenía tanta hambre que podía comer cualquier cosa. Sentía que, sin saber cuánto tiempo tendría que seguir así, cualquier nutrición era mejor que nada. Murió por una buena causa. Día 6. Lo ayudaron a sobrevivir 6 días. El ingenio y determinación de David lo ayudaron a sobrevivir 6 días, herido y solo en el Gran Cañón. Esperaba ser rescatado hace días. Las duras condiciones invernales han afectado su cuerpo y está empezando a perder la cabeza. Tenía delirios. Creía que el mundo había sido destruido por bombas nucleares y que era el último humano vivo. En ciertos momentos, recuerdos de mi pasado surgían en mi mente. ¡Oye! Recuerdo pensar y recordar de manera muy vívida muchos eventos que había compartido con varios amigos y, al pensar en cada uno, me entristecía la posibilidad de no estar con ellos nunca más de nuevo. David. Ahora muy débil para recoger leña o mantener el fuego, la temperatura de su cuerpo está cayendo. Está perdiendo su lucha contra la hipotermia. Día 7. David Whittlesey llegó al Gran Cañón para experimentar paz y soledad. Pero atrapado y a merced del mismo, se enfrenta a morir congelado, solo. Para el sábado por la mañana me sentía fatal, muy deprimido. Escribí una nota de despedida para mi familia y amigos y la tallé en un pequeño trozo de madera a la deriva. Anoté los días que creí que podría sobrevivir allí.
Era importante que mis amigos y familia supieran que pensaba en ellos y que mi muerte fue un accidente. Tras 7 días luchando por sobrevivir, a David no le queda nada. Todo lo que puede hacer es recostarse y esperar la muerte. Había hecho todo lo posible por sobrevivir y sentía que a nadie le importaba. La primera señal de que algo pasaba fue el sonido de un helicóptero. Aumentó su volumen y ruido rápidamente. ¡Hey! ¡Ayuda! Cuando el helicóptero se acercó, me puse de pie.